capítulo 11 de Deuteronomio del versículo 18 al 21. I'm going to be reading the ESV version, Para facilidad de uso, yo voy a estar usando la Reina Valera en esta and it vez. says like this in the name of Jesus. Y dice, en el nombre de nuestro Señor, You shall therefore lay upon these words of mine in your heart and in your soul, and you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as a forelet between your eyes. por tanto, pondréis estas palabras mías en vuestro corazón y en su alma, vuestra alma, y la ataréis como señal en su mano, en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Verse 19, you shall teach them upon your children, taking of them when you are sitting in your house, and when you are walking by the way, and when you lay down, and when you rise. Y enseñaréis esta palabra a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Verse 21 says that your days and the days of your children may be multiplied in the land that the Lord swore to your fathers to give them, as long as the heavens are above the earth. Para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. The same chapter, if you could jump to verse 26. Y en el mismo capítulo, si puedes brincar al versículo 26, 26 and 27 says, 26 y 27 dicen, see, I am setting before you today a blessing and a curse. he aquí, yo pongo hoy delante de ustedes, de vosotros, la bendición y la maldición. The blessing, if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. And 28 says, and the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way that I am commanding you today, to go offer after other gods that you have not known. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. I want to talk to you about the value of being a father for a few minutes. Quiero hablarles del valor de ser un padre por unos minutos. If you could close your eyes and let us pray together. Si puedes cerrar tus ojos y vamos a orar por un momento. Lord, we thank you in this day. We're grateful, Lord, that you allow us to be here today. We thank you, Lord, for every father here present, every man, every woman, and every child. We pray, Lord, that you bless us through your word, that you give us a greater understanding, oh God, that we may leave this place different, Lord, than that which we came. In the mighty name of Jesus, we pray it. Amen. Give God a hand, if you will. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Why don't you turn to your neighbor and greet them? ¿Por qué no volteas a tu vecino y los saludas? Le saludas. Just greet your neighbor to your right. Saluda a tu vecino, tu vecina, a Greet mano your neighbor to derecha, your left. a la izquierda, In the name of Jesus, en el nombre de nuestro tell Salvador. them it's good to see you in the house of God. Dile qué bueno es verte en la casa del Señor. There's con la many places you congregación. could be, Hay muchos lugares donde podría estar, but we are in the house of the Lord today. pero estamos en la casa del Señor juntos. Okay. Hallelujah. When I think about Father's Day, Cuando pienso en el Día de los Padres, I have a sense of mixed emotions. tengo una sensación de emociones mixtas. I had my father with me. Emociones encontradas, porque tuve a mi padre conmigo un tiempo.
until I was 10 years old. hasta que tuve 10 años. But when I turned 10, Pero cuando cumplí 10 años, my mom and my dad separated. mi madre y mi padre se separaron. And I never saw my father again Y nunca más vi a mi padre por un buen tiempo. until I turned around 21 years. Hasta que llegué a la edad de 21 años aproximadamente. I received a call Y recibí una llamada from the country of Mexico. del país de México. It was my father. Era mi padre. He was dying. Estaba muriendo. He had hours or maybe days to live. Solamente tenía horas, tal vez días. I remember getting ready, Y me acuerdo alistándome, getting my sister ready, alistando a mi hermana, my mother getting mi ready. madre alistándose también. We got into the car. Subimos al carro, We drove 600 miles south, manejamos 600 millas al sur, crossed the border, cruzamos la frontera, looked for this little house. buscamos esta pequeña casa en el barrio. And out of that house, I remember a man Y de coming esa out. casa me acuerdo que salió un hombre, He was old. estaba viejo, I did not recognize him. no lo reconocí. He waved at us. Él nos señaló con su mano. He didn't know exactly who we were. No sabía exactamente quiénes éramos. More than 10 years had passed. Más de 10 años habían pasado. He was expecting to see a little boy. Estaba esperando tal vez un niño chiquito, He was pequeño. expecting to see a little child. Tal vez estaba esperando ver a un niño pequeño. But time changes things. Pero el tiempo cambia las cosas. I remember it was not until I heard his voice Me acuerdo que no era hasta que el momento que yo volví a oír su voz that I understood que entendí and recognized y reconocí that was my dad. que ese en verdad era mi padre. That was my father. Era mi padre. I remember speaking to him. Me acuerdo hablarle a él. We spent about 2 hours. Estuvimos como 2 horas platicando. He talked and talked and talked and talked. Habló y habló y habló y habló. If you want to know why I talk so much, ¿Quieres saber por qué yo hablo tanto? you should have met my dad. Deberían de haber conocido a mi Because he padre. talked and talked and talked and talked. Porque hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. In fact, Brother George was with me. De cierto, el hermano Jorge estaba conmigo en ese momento. He was with me that day. I just Estaba conmigo remember. en ese día, me acuerdo. He actually met my father. Él conoció a mi padre. We spent around 2 hours. Estuvimos como unas 2 horas ahí. We got up Nos levantamos and we came back to y Houston. nos regresamos a Houston. My dad passed away Y mi padre falleció 1 or 2 days after. como 1 o 2 días después. I've never gone back. Yo nunca he regresado. I have no idea where he's buried. No tengo ni idea dónde lo enterraron. I want you to understand Quiero que tú entiendas what it feels like today cómo se siente hoy to grow up el crecer without a father in your home. sin un padre en tu casa. Give God a hand. Dale un aplauso al Señor. As you can imagine, Como pueden imaginar, it was very difficult era muy difícil growing up in a single mother's home el crecer en la casa de una madre soltera, with a younger sister, con una hermana menor, with the absence of a father, en ausencia de un padre, knowing that you have a father, sabiendo que tienes un padre, but him not being there pero él no está allí because of X and Y, Z choices. por cualquier razón, X, Y o Z. According to the U.S. Census Bureau, De acuerdo al Buró del Censo, which I checked yesterday, el que acabo de revisar ayer, it is estimated se estima that out of 355 million people that dwell in the United States, que de los 355 millones de personas que habitan en los Estados Unidos, approximately 25 of them are being grown without a father. aproximadamente 25% de esa gente está siendo criada sin un padre. That means they have no biological father in their house. Significa que no tienen un padre biológico en su casa. There is no stepfather in their house. Ni siquiera hay un padrastro. There is no masculine figure in their house. No hay ninguna figura masculina en la casa. And let me tell you Y something. déjame decirte algo. When there is no father at home, Cuando no hay un padre en la when the casa, dad is absent in the household, cuando el padre está ausente de la casa de la familia, there are consequences in the children. hay consecuencias en los niños. There's consequences in the mother. Hay consecuencias en la madre. Everyone suffers Todo mundo sufre because the father is not at home. porque el padre no está en casa. There are many consequences. Muchas consecuencias.
The research tells us, Los estudios nos indican, statistics, las estadísticas, that a child raised without a father in the house que un hijo que crece sin un padre, figura masculina en la casa, is 4 times greater to be poor. tiene la probabilidad 4 veces más de ser pobre en su vida. That means they will lack the resources they need En otras palabras, significa que ellos van a carecer los recursos que ellos necesitan to be successful in this society para poder ser exitosos en esta sociedad. because the dad is not at home. Porque el padre no está en la casa. Research tells us Los estudios nos indican that children that are raised without a father at home que los padres que son criados sin un padre en casa are the children that have behavioral issues. son los hijos que tienen problemas de comportamiento. These are the kids Estos son los hijos that don't listen to teachers. que no oyen a los maestros. These are the kids Estos son los niños that are taken to psychologists. que tienen que ir con los psicólogos. These are the children Estos son los niños that are given pills from psychiatrists que se les da píldoras farmacéuticos in some way or form de una forma o cierta manera to try to deal with their behavioral issues. para tratar de calmar y tratar con sus problemas de comportamiento. It stems from the lack of a father at home. Pero todo es causado por la falta de un padre en la casa. The research tells us Los estudios indican that children that are raised without a father at home que los padres que crecen que los hijos que crecen sin un padre en la casa are twice as much son doblemente at risk to die en riesgo, están en doble riesgo de morir, because they make decisions porque toman decisiones that are high risk. que son de alto riesgo. They don't see the consequences. No miran las consecuencias de They sus don't see the acciones. break that a father brings. The break that a father brings. No ven el freno o la modulación que un padre provee. And many times, Y muchas veces, according to the numbers, de acuerdo a los números, they don't live to old age. no viven a edad avanzada. The research tells us Los estudios nos indican that when you don't have a father at home, que cuando no tienes un padre en casa, that boy or that girl ese muchacho o esa muchacha is highly at risk of being incarcerated. tiene un alto riesgo de ser encarcelado. In other words, many of the people that are in jail today, En otras palabras, mucha de la gente que está prisionera en cárcel we hoy, can trace back puedes regresar y ver su historial. and we can find that the reason they're there, Y podemos ver que la razón por la cual están en prisión, many of the times, la mayoría de las is veces, because they didn't have a father at home. es porque no tuvieron un padre en casa. They didn't have a dad to tell them, no, don't do that. No tuvieron un padre que estaba ahí para decirle, no hagas eso. There wasn't a father who took his belt out. No había un padre que se quitara el cinto. There wasn't someone to confront them. No había nadie para confrontarles. There wasn't someone to tell them, son, daughter, you're wrong. No había nadie que les diga, hijo, hija, estás mal. And if you interview those people, Y si tú entrevistas a esa gente, they will tell you themselves, ellos mismos te van a decir, if I would have had a father, si yo hubiera tenido a un padre, I would not be in this place. yo no estaría en esta prisión. That's what the research tells us. Es lo que los estudios indican. The research tells us Los estudios indican that people that are raised without a father at home que la gente que crece sin un padre en casa are the people that will be abused the most in life by others. son la gente que más va a ser abusada en la vida por otras personas. These will be the people that grow and will be neglected by others. Esta es la gente que va a crecer y va a crecer mal cuidada y These will abusada be por the people otros. with a low self-esteem. Va a ser la gente que tiene muy baja autoestima. These will be the people that lack a backbone. Ellos serán la gente que no tienen espalda ni firmeza ni These integridad. will be the people that are pushed to the left and pushed to the right Esa es la- by their friends. Esta es la gente a los que los amigos y las influencias lo van a empujar
a donde ellos quieran para hacer lo que The ellos quieran. research tells us Los estudios nos muestran that children that are raised without a father at home, que los hijos que crecen sin un padre en casa, when they're offered drugs, cuando se les ofrecen drogas, when they're offered alcohol, cuando se les ofrece alcohol, they have a higher risk tienen un alto riesgo in trying it out, de probar esas drogas, trying the drug, de probar la droga becoming addicted, y de hacerse adicto trying the alcohol. y de tratar el alcohol. This is not my opinion. Esta no es mi opinión. This is not what I think. Esto no es lo que yo pienso. This is what, according to the U.S. Census Bureau, has discovered. Esto es lo que el Buró de Censos de los Estados Unidos ha concluido por sus These estudios. are the numbers. Estos son los números. These are the statistics Estas son las estadísticas that reveal to us the importance que nos revelan a nosotros la importancia of fatherhood, del padre, de un padre, of having a father de tener un padre in the household. en la casa, en el hogar. Give God a hand. Dele al Señor, un aplauso al Señor. It's a very strange world that we live in. Es un mundo muy raro en el que vivimos. I don't recognize this world anymore. Yo ya no reconozco este mundo And I'm only 42. y solamente tengo 42 años de edad. Maybe I might seem antiquated to you. Tal vez yo parezca anticuado a tu parecer. Maybe I might seem close-minded to you. Tal vez tú piensas que yo tengo una mente chica o cerrada, But I don't agree with society. pero yo no estoy de acuerdo con la sociedad. I don't agree what people talk about in fatherhood. Yo no estoy de acuerdo lo que el mundo habla de la paternidad de los I padres. myself was raised without a father. Yo mismo crecí sin un padre. I felt in my flesh and in my bones the pain Yo- and the suffering Yo sentí en mi propia carne, en mis propios huesos, el sufrir of his absence in my house. de la ausencia de mi padre en mi casa. I've dealt with low self-esteem in my life. Yo tuve problemas de bajo estima en mi I've vida. dealt with poverty in my life. Yo tuve que lidiar con pobreza en mi propia vida. I've dealt with all of these things that I've mentioned in my life. Yo también he tratado y sufrido con estas cosas que hemos mencionado. I've had to overcome some of these things myself. Yo tuve personalmente que sobrellevar muchas de estas cosas. We live in a time where our men, Vivimos en un tiempo en el cual nuestros hombres, where fatherhood la paternidad, los padres, ser and the padre, importance thereof is diminished. y la importancia de ser un padre se disminuye y no se le da importancia. It is not valued by society today. La sociedad hoy en día no valora el ser un padre. Sometimes it's not even valued by our own family. A veces ni siquiera nuestra propia familia valora el ser padre. You heard what sister said Usted oyó lo que la hermana dijo a few minutes ago before I came up. hace unos minutos antes de que yo subiera al altar. Do you want to know why they make a big deal out of motherhood ¿Sabes por qué hacen tanto alarde y tanta atención al Día de las Madres? and such a minor deal about Y fatherhood? tan poquita importancia para el Día de los Padres. Because businesses know Porque el negocio no da. that women are the shoppers and not the men. Y saben que las mujeres conscientemente, psicológicamente son las que compran más. Businesses know Porque los negocios saben that there are more women in the planet than men. que hay más mujeres en este planeta que hombres. They won't make a profit out of men Y ellos no van a hacer ganancia de los hombres. easily. Fácilmente. It sounds a little cold, Se oye un poco frío. but that's really the root of it all. Esa es la raíz de todo. That's why we're celebrating this thing. Por eso celebramos esto. It's not about men or women. No se trata de hombre o de mujer. It's about a business strategy. Se trata de una estrategia de negocios. I'm not saying we shouldn't value our men. Yo no digo que no deberíamos de valorar I'm a not nuestros saying we shouldn't hombres. celebrate fatherhood. Yo no digo que no deberíamos de celebrar la paternidad o el ser padre. I'm telling you the importance of having a father at home. Yo te estoy hablando de la importancia de tener un padre en la casa. I'm telling you this Yo te estoy diciendo esto because sometimes men, porque a veces los hombres, we don't know nosotros no sabemos or we forget o se nos olvida or somebody doesn't tell us o alguien no nos dice how important we are at home. qué tan importantes somos en la casa. Tell a man next to you, you are important. Dile a un hombre que esté cerca de ti, dile, tú eres importante. You are
important. Dile a un hombre que esté cerca de ti, tú eres importante. I've married several people Yo he casado a varias personas over the last 17 years of ministry. en el transcurso de 17 años de ministerio. I will marry many, many, many more. Y estoy seguro que casaré muchos, muchos más. And every person I tell Y a cada persona que yo le hablo that I marry, y que los caso, I tell them yo les digo, the best gift that you can give your future children el mejor regalo que tú le puedes dar a tus futuros hijos is not money, no es dinero, it's not a big house, no es una casa it's grande, not a bank account. no es una cuenta de banco. It's being raised with mom and dad at home. Es el poder criar a los hijos con mamá y papá en casa. When you don't raise your children this way, Porque cuando no creas a tus hijos de esta forma, you raise your children with disadvantages. estás criando hijos con desventajas. They are already Ellos ya están with a disadvantage con la when desventaja dad is not at home. de que papá no está en casa. They haven't even started school, Ni siquiera han comenzado la escuela. and their reading levels are affected, Y sus niveles de lectura ya están afectados. and their mathematical levels are affected, Y su habilidad matemática ya and está their afectada. speech and their writing is affected Y su hablar y su escribir es afectado ya. because you choose to raise a child Por- by yourself. Porque decidiste crear un niño por ti sola. Fathers Padres. are important. Los padres son importantes. I'm telling this and I'm speaking to the young men. Estoy hablando y le estoy diciendo esto a los jóvenes, a los hombres jóvenes, I'm speaking to the men that are not married a los hombres que aún no se han casado or that don't have children yet. o que aún no tienen hijos. I want you to understand Yo- how important you are, Quiero que ustedes entiendan cuán importantes ustedes son. so that when you choose to have a child, Porque cuando ustedes decidan tener un hijo, when you choose to have a home, cuando decidan tener un hogar, make sure that you're in the home. asegúrate que tú estás en Make esa sure that you're casa. the father. Asegúrate que tú eres Make el sure padre. that you're present. Asegúrate que tu Make sure that you presencia give your children the advantage they deserve. le dé a tus hijos la ventaja que ellos merecen. Words and money and gifts Palabras, dinero y regalos will not overcome no sobrellevarán the disabilities that you put a child in when he is not raised with his dad at home. no justificarán las desventajas y que tus hijos sufrirán porque tú no estás en They will casa. suffer in ways that you cannot imagine. Ellos sufrirán en maneras en las cuales tú I no te didn't read imaginas. this in a book. I did not read this in a book. Yo no leí esto en un libro. I suffered. Yo lo sufrí. I suffered. Yo sufrí. Look at me. Mírame a mí. Those of you that don't have children, Ustedes que no tienen hijos. I suffered Yo sufrí because my father was not at home. porque mi padre no estaba en la casa. Every Father's Day I suffered. Todo día de los padres yo sufrí. Every Mother's Day I suffered because I had to see a mother cry. Todos los días de las madres yo sufrí porque tuve que ver a una madre Every que lloraba. birthday I suffered Cada cumpleaños yo sufrí because my dad was not there. porque mi padre no estaba allí. Every birthday that my sister had, I suffered Cada cumpleaños que mi hermana tuvo, yo sufría. because she cried because my dad was not there. Porque ella lloraba porque papá no estaba ahí. At school, En la escuela, when we had meetings cuando teníamos juntas and the parents would come, y los padres vendrían. it was called open house. Venían a la casa abierta, open house. Can you believe that I have never been to an open house? ¿Crees que nunca pude ir a una open house? In my childhood, I never went to an open house En toda mi niñez yo no fui a una escuela, a una junta de open house. a la because escuela. my mom and my dad were not together. Porque mi papá y mi mamá no estaban juntos. And I didn't want to face my friends Y yo no quería confrontar a mis amigos and their questions. y las preguntas que tendrían para mí. Where's your dad? ¿Dónde está tu papá? What does your dad do? ¿Qué hace tu papá? Why is your dad not ¿En here? qué trabaja y por qué no está aquí tu papá? These are the things that I want you to think about Estas son las cosas que yo quiero que tú pienses before you have children. antes de que tengas hijos. If you are a young lady or a young man, Si tú eres un joven o una jovencita, or you are not a father or you are not a mother, o no eres un padre o no eres una madre, because your children will pay. porque tus hijos van a pagar el precio. Your children will pay. Tus hijos pagarán el Your precio. children will pay. Tus hijos What pagarán you el love precio. the most will pay. Lo que amas más lo pagarán. If you don't value this thing called fatherhood. Si tú no valoras esto que se llama ser padre,
¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? It's a sad reality, Es una realidad triste, but it's the word of God. pero es la palabra de Dios. God said, El Señor dijo you will leave your mother and your father, que dejarás a tu madre y a tu padre and you will cleave to your wife, y te juntarás a tu esposa and you both will become one. y ustedes serán una sola From carne. the Hebrew word ehad. De la palabra hebrea, ejad. In chapter 1, the word ehad is used En el capítulo 1 la palabra ejad se usa to describe the day and the night. They are one. They are ehad. para describir la primer noche y el primer día, que son ejad, yom ejad. When God made Adam and God made Eve, Cuando el Señor hizo a Adán y cuando hizo a Eva and he took Eve out of Adam, y tomó a Eva del lado de Adán, the Bible says in its original language they were ehad. el lenguaje original hebreo dice que ellos eran ejad, Because Eve was a piece of man. porque Eva era parte del hombre. I want you to understand this. Quiero que entiendas esto, Because God calls us porque el Señor nos llama a nosotros to do things His way, not our way. a hacer las cosas a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Not how your buddies tell you. Not how your buddies tell you. No como tus amiguitos o tus amiguitas te dicen. Not how the world tells you. No como el mundo te dice que haga las cosas. But how God tells you. Pero como el Señor te dice que haga las In the cosas. passage that we read, En el pasaje que leímos, Moses is reminding the people Moisés le recuerda al pueblo what are the responsibilities of a man, las responsabilidades de ser un hombre, the responsibilities of a father. las responsabilidades de un padre. I don't know if you read them. Yo no sé si tú las has leído. Moses is talking to the men. Moisés está hablando a los hombres. How many men can give God a hand? ¿Cuántos hombres le pueden dar un aplauso al Señor? God tells Moses to tell the men, El Señor le dice a Moisés que le diga a los hombres, and you will repeat these words y repetirás estas palabras to your children. a tus hijos, hijas. He's talking to men. Está hablando a los hombres. He's talking to you and me. I'm a man. Está hablando a ti, hombre, y a mí, hombre. Nosotros, hombres. Fatherhood is so devalued today El ser padre se ha devaluado tanto hoy that they don't even know how to define it. que hoy ya no saben cómo definir el ser padre. But I'm a scientist. I can tell you how to define it. Pero yo soy un científico y te puedo decir cómo se define el ser un padre. Genetically, it is defined as an X and Y chromosome. Genéticamente, biológicamente se define como un cromosoma XY. The Y chromosome activates in your body El cromosoma Y se activa en tu cuerpo when you are a fetus, cuando eres un feto producing hormones en el vientre de tu madre that give you your secondary characteristics. empieza a producir cromosomas que te dan las Facial características hair. secundarias como pelo en la cara, Muscle built, como estructura an muscular, aggressive behavior, un comportamiento un poco más agresivo, a low pitch voice. una voz de tono bajo, It changes your chemistry. y cambia tu química, It changes your brain. cambia tu cerebro, It changes every part of your being. define cada parte de tu cuerpo. And God is telling Moses to tell the men, Y Dios le está diciendo a estos hombres when you become a father, que cuando tú seas un padre, you the father, tú el padre, you the father, tú el padre, you the father tú el padre, will repeat these words to your children repetirás estas palabras a tu hijo when they wake up, cuando se levanten, when they're walking in the road, cuando camines por el camino, when they go to bed. cuando te vuelvas a You acostar, will repeat them. repetirás You esta will write palabra. them on the forehead of their frontal lobe. Las tendrás de frontal You en will write it on the tus wall. ojos, lo escribirás en las paredes de tu casa. And when your children ask you why, Y Dad, cuando tus padres te pregunten por qué, papá, you the father tú como padre will tell your children, les dirás a tus hijos, because the Lord our God porque el Señor nuestro Dios took us out of Egypt, nos sacó de where we Egipto, were in slavery, nos sacó de where we esclavitud, were in bondage, cuando estábamos where en we had esclavitud, no hope. donde no teníamos esperanza. That's why, son. Por eso, hijo, hija, That's why, daughter. por eso, hija, We serve God Almighty. servimos a Dios, Dios Todopoderoso. The Word of God
La palabra de Dios instructs the man. instruye al hombre. Instructs the man. Instruye al hombre. Instructs the man. Instruye al hombre. Instructs the man. Instruye al To hombre tell his family a decirle a su familia who the Lord their God is. quién el Señor su Dios es. Before I was a pastor, Antes de que fuera pastor, I had and traveled and went to many churches. tuve un tiempo donde fui a muchas iglesias. Not by choice. No de mi propia decisión. I wasn't a church hippie like people are today. Yo no andaba de saltamontes de iglesia en iglesia como mucha gente hoy. But because of the circumstances, Pero dada mis circunstancias a las cuales yo estaba sujeto en ese entonces, I was taken to different places. fui llevado a muchos lugares. In every place that I went, Y en los lugares a los que yo fui, and I'm not against women. yo no estoy en contra de I las love mujeres. women. Yo amo a las mujeres. I'm married. Estoy casado. I desire to have a daughter one day. Deseo tener una hija un día. I love women. Yo amo a las mujeres. But I saw in a lot of places, Pero en muchos lugares yo vi, in a lot of congregations, en muchas congregaciones, I saw that there were more women than there were men. yo vi que había más mujeres que hombres. That was my experience. Esa fue mi experiencia. Growing up as a child, Creciendo como un niño, growing up as an adolescent. creciendo a adolescencia. As an adolescent, I would ask myself, where are the dads? Como un adolescente yo me preguntaba, ¿dónde están los padres? Where are the men? ¿Dónde están los hombres? Why aren't they here? ¿Por qué no están aquí? These are the questions I would ask myself, and I was a young man around 10 or 11. Preguntas que me hacía yo cuando yo tenía 10, 11 años. I wondered, Yo pensaba, where are the men? ¿dónde están los hombres? I would always hear the women talking. Yo siempre veía a las mujeres hablando. I'm praying for my husband Ore por mi esposo, because he doesn't want to come. porque no quiere venir. Praying for my husband Estoy orando por mi esposo, because he has this reason. porque él tiene esta razón He por no has this venir. other reason. Él tiene esta otra razón And he can't be here. y no puede estar aquí. I got sick and tired of that excuse. Yo me cansé y me enfadé de esa I grew up with respuesta. that excuse. Yo crecí con esa excusa And I'm very happy y estoy muy feliz that at least here que por lo menos aquí we have a masculine presence. tenemos una presencia masculina. We have a masculine presence. Tenemos una presencia There are men here masculina. that pray. Que hay hombres aquí que There are oran. men here that fast. Que hay hombres aquí que There are men here ayunan. that study the word of Que hay God. hombres que estudian la You palabra de want to Dios. teach your children how to be men? Bring them here. Si quieren enseñarle a sus hijos a aprender la palabra, tráigalos aquí. And they will be taught how to be men of God. Y ellos se les enseñará cómo ser hijos de hombres de Dios. But God tells Moses to tell the father, Pero Dios le dice a Moisés que les diga a los padres, it is your responsibility, man, hombre, es tu responsabilidad to tell your children, de decirle a tus hijos, to tell your wife, de decirle a tu esposa, to tell anyone in your household de decirle a cualquier persona en tu casa, who the Lord your God is. quién el Señor tu Dios es. We have a very important role to play. Tenemos un rol muy importante a jugar. As I get older as a man, Mientras crezco como hombre, I come to the understanding that there are different seasons in manhood. he llegado al entendimiento de que hay diferentes etapas en el ser padre. When I was 20, Cuando tenía 20 años, I used to do whatever I wanted. yo hacía lo que yo quisiera. I used to go to Galveston at 2 in the morning. Estaba en Galveston a las 2 de la mañana. I used to eat pizza at 4 in the morning. Comer pizza a las 4 de la I mañana. was with my friends. Con mis amigos. I was hanging out. Estaba ahí pasándola bien. We used to play soccer at 5 in the morning Y estábamos jugando in fútbol a Chimney Rock Park. en las 5 de la mañana en el parque de la Garapan, allá en Chimney We Rock. used to play basketball at 2 in the morning. Jugábamos ahí mismo, jugábamos básquetbol a las 2 de la I mañana. did whatever I desired to do. Yo hacía lo que yo quisiera hacer. No one could stop me. Nadie me podía parar. I thought I was going to be like that forever. Pensaba que yo iba a permanecer así por I siempre. would sleep 2 hours, Solamente dormía 2, 3 horas worked, school, y me iba a trabajar y a la escuela. and party. Y luego a festejar otra vez. But there comes an end to that season. Pero llega un fin a esa etapa, a esa temporada. Eventually you become a father. Eventualmente te conviertes en un padre. And you notice, you feel a change.
y entiendes y reconoces, sientes un cambio. You don't know what it is, but you know it's there. No sabes qué es, pero sabes que está ahí porque lo You try sientes. to be cool and young still, but it's there. Trata de ser chévere y joven otra vez, pero todavía está eso ahí. If you haven't felt this, don't worry, you're going to feel it. Y si no has sentido eso aún, no te preocupes, lo vas a sentir. It's like a truck that just hits you. Es Boom. como una troca que te agarra de encuentro y ¡pum! The moment you become a father, El momento que tú te conviertes the en moment padre, you become a parent, que te conviertes en un padre, you are transformed and changed for the rest of your life. eres transformado por el resto de tu vida. I still remember when he was born, Yo todavía me acuerdo cuando nació, 13 years ago. hace 13 años. I still remember the moment he was born. Todavía me acuerdo el momento que él nació. I became a different man. Yo me convertí en un hombre diferente. I felt the change Yo sentí el in cambio. a second En un segundo when me I vino. saw him. Cuando lo vi, and he started crying. y empezó a And llorar. I held him in my hands. Y lo tuve en mis I brazos. understood. Yo entendí. I'm a dad and I got to do things the right way. Soy un padre y tengo que hacer las cosas bien, diferente. Now I have 3. Ahora tengo 3. I know that my life has a new purpose. Yo sé que mi vida tiene un nuevo It has propósito, a new meaning. tiene un nuevo significado. When I was 20, I thought the meaning was to find myself. Cuando tenía 20 años, yo pensaba que el propósito era hallarme a mí I mismo lo thought que it was debía to de have hacer. fun and make money. Divertirme y hacer dinero. That's what I thought in my 20s. Eso pensaba en mis 20. But now at 42, looking at 3 men in my house, Pero ahora con 42 años y viendo 3 hombres en mi casa, I understand that I have a purpose. entiendo que tengo un propósito. That my purpose is to show them Que mi propósito es mostrarle a ellos not only how to be a man, no tan solo cómo ser un not hombre, only how to be a father, cómo ser un padre, but how to serve God pero cómo servir a Dios above all things. por encima de todas Until las the day I cosas, die. hasta el día que yo muera. This fatherhood business, Este negocio de ser padre it doesn't stop when they turn 18. no para cuando ellos tienen 18 años de edad. That's a law. Esa es un reglamento, una ley, It's a law that comes and goes una ley que va y viene y and se is not cambia shared by other societies y que otras sociedades other no than la the tienen. United States. Y aquí en los Estados Unidos It is inclusive. not a moral law. Y tampoco es una ley moral. It is a law created by people to profit a certain group. Es un estatuto creado por gente que se creó para beneficiar a un cierto grupo de personas. I've come to understand Y yo he llegado a entender fatherhood. que el ser padre It never stops. nunca para. It never stops. Nunca para. They can turn 18, it doesn't stop. Se vuelven 18 años de edad y aún no para. They turn 21, it doesn't stop. Llegan a la edad de 21 y aún no para. They like a girl, or if it's a girl, they like a boy. Les gusta una muchacha y si son una hija les gusta un muchacho. It doesn't stop. Y no para. They start to have their own family. Empiezan a tener su propia familia It doesn't stop. y no para. The children grow, Porque los niños crecen and then they have children, y luego ellos tienen hijos and you can be 60 or 70, y tienes 60 o 70 años, barely holding on, apenas estás agarrándote de and la it vida, doesn't stop. pero aún no para. At 60, A los años at 70, a 60, 70, at 80, a 80, at 90, a 90 it doesn't stop. y aún el ser padre no para. Could we stand? Podemos ponernos de pie. Being a father Siendo un padre is something es algo that stays with you forever. que se queda contigo por siempre. I repeat, it stays with you forever. Repito, se queda contigo por siempre. If you have male children, Si tienes hijos, hombres, they will become a copy of who you are. ellos serán una copia de quien tú eres. If you're lazy, your children will be lazy. Si tú eres flojo, tus hijos van a ser flojos. If you don't serve God, they won't serve Si God. tú no sirves a Dios, ellos no servirán a Dios. If you do drugs, they'll do drugs. Si tú haces drogas, ellos harán drogas. If you waste your life, they'll waste their life. Si ellos pierden su vida, si tú malgastas tu vida, ellos malgastarán su vida. Because you are Porque tú eres their father. su padre. You are their hero. Tú eres su héroe. They came from you. Ellos salieron de ti. They share 23 chromosomes from you. Ellos tienen 23 cromosomas de ti. You can't get rid of this thing called fatherhood. No te puedes deshacer de esta cosa llamada ser padre. Even if your wife divorces you one day, Aún si tu esposa llegara a divorciarte un or día, if she dies, o si ella
or you find yourself falleciera, alone for whatever reason, o te encuentras solo por cualquier razón. you can never divorce fatherhood. No puedes divorciarte del ser You can't padre. take out the 23 chromosomes. No puedes quitar esos 23 cromosomas. You can't erase where you come from. No puedes borrar de dónde vienes. You have to deal with it. Tú tienes que lidiar con eso. Think about that. Piensa en eso. This thing called fatherhood. Esto que se llama ser padre. If you have a daughter, Si tienes una hija, think about this men. piensa en estos hombres. Think about this men. Piensen de esto ustedes, hombres. How you treated her mother Como tú trataste a su madre the first 6 years of her life. los primeros 6 años de la vida de esta hija. That's the type of man she's going to go out and look. Ese es el tipo de hombre que tu hija va a ir a buscar. If Como you- tú trataste a tu esposa. If you screamed at your wife, Si tú le gritabas a tu esposa then she's going to grow up and look for a screamer. cuando era una niña y oía, ella va a ir a buscar a alguien que le grite a ella. If you hit your wife, Si tú le pegas a tu esposa, then she's going to grow up and look for a man that hits her. ella va a crecer y va a gravitar y irse a buscar un hombre que le pega. However you treated her mother Sea como tú trataste a su madre the first 6 years of her life, los primeros 6 años de la vida de esa hija that is the tuya. type of man she's going to go out and look for. Ese tipo de hombre que tú mostraste ser, ese tipo de hombre ella va a And ir a the cycle buscar. continues. Y el ciclo continúa, Because we fathers, porque nosotros como padres we have a big role to play tenemos un rol muy grande in our children. a jugar en la vida de nuestros If you hijos. want doctors and lawyers, Si quieres doctores y abogados, if you want men of God and women of si God, quieres hombres de Dios y mujeres if de you want Dios, pastors and prophets, si quieres pastores y profetas, you have to show it. tú tienes que mostrárselos a ellos. You have to tell them. Tú tienes que decirlos a ellos. You have to be there for them. Tienes que estar para ellos. You have to guide them. Y tú tienes que guiarlos a eso. You have to repeat the Lord of our God to them. Tú tienes que repetir la ley, la Torah, la instrucción de tu Dios a ellos. Moses tells the fathers, this word will not depart from you. Moisés le dice a los padres, esta palabra no dejará de tu presencia. Remember where you came from. Recuerda de dónde tú viniste. Remember where the Lord our God brought us from. Recuerda de dónde el Señor tu Dios te sacó. If you were raised without a father like me, Si tú creciste sin un padre, como yo crecí sin un padre, then you have a lot of anger like I do. entonces tú tienes mucho rencor y coraje como yo lo tengo. I have a lot of anger. Yo tengo mucho coraje. Research says that the most aggressive children Los estudios dicen que los hijos más agresivos are those that were raised without their biological father. son los que crecieron sin un padre biológico. You were raised with anger. Creciste con coraje, You're raised with questions. creciste con preguntas. You had to fight twice as much as the other children. Tienes que pelear el doble que los otros niños. You had to push yourself, Tienes que empujarte or you had to sink. o tienes que hundir o te hundes. But you don't have to carry that. Pero no tienes que cargar eso más. There is hope. Porque hay esperanza, There is healing porque hay sanidad. if you so choose it. Si tú la escoges, hay sanidad. Because there's somebody here today Porque hay alguien aquí hoy that wants to be part of your life. que quiere ser parte de tu vida. Our Heavenly Father. Nuestro Padre Celestial. Our Heavenly Father. Nuestro Padre Celestial quiere Our ser Heavenly parte de tu Father. vida. Nuestro Padre Celestial quiere serlo. God, the invisible God, revealed himself. El Dios invisible se reveló él mismo, Not as a woman. no como una mujer. He revealed himself as a man Él se reveló como un hombre, with masculinity. con masculinidad. He revealed himself as a man when he created Adam. Él se reveló como un hombre, manifestó And como he un took hombre this clay from the earth cuando creó a Adán and he made an image of y himself. tomó esta tierra And he called him red dirt, Adam, y de man. esta tierra hizo una imagen de él And mismo. Adam was a male. Y a esta tierra roja le llamó Adán y él, Adán, era un hombre. When God came to this earth, Cuando Dios vino a esta tierra and Jesus Christ, y Jesucristo, he came él vino as the firstborn of como, creation. como el primogénito, primer creado de toda la creación. He didn't do it as a woman. No lo hizo como una mujer, He did it as a man. lo hizo como un hombre. Jesus Christ Jesús
or el Yeshua Mesías, HaMashiach in Yeshua Hebrew. Mashiach Hanagid. He came En as a Hebrew. man, Él vino como un hombre and he treated his disciples y él trató a sus discípulos as his children, como sus hijos and he showed them y él les mostró what it is to be a father, lo que es ser un padre, because this is how God reveals himself to us. porque así es como Dios se revela a nosotros. He chooses fatherhood. Él escoge ser padre. The infinite God chooses fatherhood. El Dios infinito prefiere ser padre. This is how he reveals himself. Así es como él se revela. This is how I learned Así es como yo aprendí to heal my own wounds. a sanar mis propias heridas. This is how I dealt with my own aggression. Así es como yo traté a mi propia agresión. This is how I dealt with my own questions. Así es como yo lidié con mis propias When I came to preguntas. the altar Cuando yo vine al altar with my pain con mi dolor and my suffering, y mi sufrir, and I understood y yo entendí that I've always had a father. que yo siempre tuve un I padre. always had a father. Yo siempre tuve un I padre. always had a father. Yo siempre tuve un When I padre. thought I was alone, I had a Cuando father. pensaba que estaba solo, siempre tuve When un I was padre. poor, I had a Cuando father. estaba pobre, siempre tuve When un my padre. mother was alone, I had a Cuando mi father. madre estaba sola, siempre tuve un When I had to padre. take care of my little sister, I had a Cuando father. tuve que cuidar a mi hermanita, siempre tuve un His padre. name is still Jesus, Su nombre todavía es my Jesús. heavenly Father. Oh, mi Padre eterno, The altar is celestial. open. Why El don't you come up here? altar está abierto. El Why don't altar you está come and abierto. speak